polímero que es el poliuretano, pero es importante saber una breve historia de cómo surgió este compuesto y la daremos a conocer a continuación. Bueno, muchos de los polímeros naturales como la lana, la seda y la celulosa, desde hace mucho tiempo pasado ya han sido descubiertos por varios investigadores. El primero de ellos fue descubierto en 1839, en el que un investigador por accidente realizó la vulcanización de la llanta. Este investigador formó una empresa, pero esta empresa quebró y en la actualidad todavía su actual dueño la mantiene, es Goodyear, la fábrica de llantas que comúnmente conocemos. El segundo investigador fue Plunkett en el año de 1939. Él lo que realizó fue sintetizar el teflón. El siguiente investigador fue en el año de 1844 un francés en el que descubrió el rayón, que por su brillo y su estructura se la denominó la primera fibra artificial. Luego de este, en 1869, John Heath de Estados Unidos pudo obtener el primer polímero sintético a partir de este rayón que ya dijo él, haciéndole de un celuloide a partir de esta celulosa. Luego, en 1909, Leo Baekeland obtuvo la baquelita, gracias a este nombre es a su apellido, obtiene este primer polímero totalmente sintético. Bueno, ahora empezando con los polímeros, en la Primera Guerra Mundial obtenemos que se empieza a producir el caucho sintético debido a las dificultades de producir el caucho natural. Entonces, en 1926, Hernán Staudinger propone la primera hipótesis acerca de los polímeros, que dice que se compone de una cadena larga cubierta de dobles enlaces. Ya en 1930 recibe el premio, se acepta esta ley, y para 1953 acabó recibiendo el premio Nobel. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos pide que todas las mujeres den sus medias nylon para poder realizar paracaídas. En 1950 y 1960, Carl Siegel y Julio Netter desarrollan catalizadores heterogéneos para los polímeros de adición. Finalmente, en 1990, los plásticos de PVC son transformados a plásticos de PET, los cuales conservan mejores alimentos. Muy bien. Ahora, para resumir un breve concepto de qué son los polímeros. La mayoría de personas no tenemos ni la menor idea de qué se trata, pero para este concepto es importante tomar en cuenta también lo que es un monómero. Los polímeros provienen del griego polis, que significa muchos, y meros partes, y fue de ahí que se dedujo su concepto, que dice que un polímero es un compuesto orgánico formado por la unión de muchos monómeros. Ya, como se puede observar en la diapositiva, podemos observar que muchos monómeros de etileno forman el polietileno, que viene a ser el polímero. A cada uno de estos monómeros se los denominan unidad repetitiva y son los que vienen a formar los polímeros. Ahora, dentro de las principales propiedades físicas se encuentra su característica de plasticidad, elasticidad, resistencia, resistividad y flexibilidad. Es por eso que muchos de ellos en la actualidad son utilizados para la elaboración de productos de uso diario, como macetas, igualmente la mayoría de líquidos que se consumen vienen embotellados en recipientes que son fabricados con polímeros. A continuación veremos una breve clasificación de todos estos polímeros a partir de su origen, por su composición química y por sus aplicaciones, también por su comportamiento frente a la temperatura. Tenemos que por su origen tres diferentes tipos: naturales, semisintéticos y sintéticos. Para los naturales encontramos algunos de estos en varias moléculas, biomoléculas, por así decir, que están dentro del cuerpo
cuerpo, de las personas y en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos la celulosa que muchas veces encontramos en lo que es el algodón y en nuevas plantas. Tenemos como por ejemplo los polisacáridos, las proteínas, ácidos nucleicos, el caucho y la lignina. Acá tenemos un ácido nucleico, que es el ADN, y acá un polisacárido. Los semisintéticos, estos son los obtenidos a partir de los naturales, de los que no son sintéticos. Estos de aquí, solo lo único que se hace es transformar su estructura para obtener diferentes compuestos, como tenemos el caucho organizado y la nitrocelulosa. La nitrocelulosa es un compuesto que muchas veces se utiliza para las guitarras eléctricas, para pinturas y otras cosas. También como explosivos. Es muy barato y es por eso que lo utilizan como explosivos. Los sintéticos, estos son los que ya son alterados químicamente a los naturales, que son la celulosa. Estos ya han pasado por procesos químicos. Tenemos una variedad muy grande de estos, por así decir, plásticos. Y tenemos como por ejemplo el nylon, el poliestireno, policloruro de vinilo, el PVC, que sabemos que son lo que utilizan para hacer, para que pase el agua y esas cosas, y el polietileno. Ya. Según su composición química tenemos otro tipo de clasificación, que son los orgánicos y los inorgánicos. En los orgánicos tenemos los vinilos. ¿Qué son los vinilos? Ya. Los orgánicos vinílicos se definen a los que tienen en la cadena principal de sus moléculas el átomo de carbono, que es lo principal, como por ejemplo aquí tenemos algunas cadenas, todo por carbono, exclusivamente por átomos de carbono. Tenemos por ejemplo, la primera clasificación de estos es son los poliolefinas, que estas se caracterizan mediante la polimerización de olefinas, que gracias a esto podemos tener diferentes productos como es el plástico para poder envolver diferentes alimentos. También tenemos los estirénicos. Estos se caracterizan por tener al estireno en su base química, y gracias a este podemos tener la espuma esa que es para muchos productos en cajas, amortiguar y que no se dañen. Tenemos los halogenados. Estos son su cadena química. Tenemos que tienen halógenos, diferentes tipos de halógenos, y aquí tenemos claramente otro tipo de tubos y el teflón, que es importante porque es aislante para muchas utilidades. Tenemos los acrílicos. Muchos han escuchado de las pinturas acrílicas y también de este compuesto que está acá, que es una especie de plástico muy resistente ante la luz y ante el medio. Entonces se utiliza bastante para poder construir cualquier cosa en el exterior. Este en cambio se basa en la estructura de ácido acrílico, que consiste en un grupo de vinilo y ácido carboxílico en la terminal. Ahora tenemos los orgánicos no vinílicos. Estos en cambio tienen también carbono en su composición química, pero no es lo principal. Tienen en